Listo, entonces, espera un momento, apago. Listo. Entonces, en el encuentro pasado nosotros veíamos como el enunciado de las leyes de Newton y su expresión matemática. En este encuentro entonces vamos a empezar a hacer aplicaciones de esas leyes de Newton, concretamente la primera. Vamos una por una y pues entonces haremos aplicaciones de la primera ley de Newton. Informarnos para programar el pago nuevamente. Jesús, apague el audio mientras... Empieza por 1813 y estoy confirmando acá con tu número A de ver, cuenta 1013. Entonces ya respondo. Jesús tiene el audio prendido por allá atrás. Entonces, recordemos mientras tanto qué es lo que dice la primera ley de Newton. ¿Alguien que me recuerde qué dice? Señor, disculpa, profe, ¿cuál fue tu pregunta? ¿Qué dice la primera ley de Newton? Profe, dice que los objetos tienen la tendencia a mantener su velocidad a menos que se les impriman fuerzas desbalanceadas. Fuerzas desbalanceadas. Sí, pero ¿eso fue lo que copiamos nosotros? No me acuerdo. No, nosotros No, copiamos. profe, esto fue lo que yo copié de Kant, Sí, que yo vi la clase de la primera ley de termodinámica en Kant y me salió eso. Un cuerpo ok, sobre el que no está bien. O actúa sea, una este fuerza. enunciado está bien, pero bueno, nuestro enunciado creo que es menos confuso, un poco más claro. ¿Qué es lo que dice nuestro enunciado? Un cuerpo sobre el que no actúa una fuerza neta se mueve con velocidad constante, que puede ser Exactamente. cero. Y la aceleración, cero. Entonces recordemos brevemente lo que hemos escrito antes. Voy a compartirles pantalla. Listo, entonces hoy empezamos con las aplicaciones. Primera ley de Newton. Y entonces la primera ley dice que si sobre un cuerpo no actúan fuerzas o si la resultante de las fuerzas es cero, el cuerpo tiene velocidad constante, ¿cierto? O un caso particular de la velocidad constante es velocidad igual a cero. La primera consecuencia implica reposo o estática. Y la segunda implica movimiento rectilíneo uniforme. ¿Cierto? Entonces, vamos primero a introducir las llamadas. Para trabajar con esto vamos a introducir las llamadas los llamados diagramas de fuerza. Entonces, ¿qué es un diagrama de fuerza? Un diagrama de fuerzas es pues un diagrama en el que se dibujan las fuerzas de un objeto en concreto, ¿cierto? Este diagrama se hace de la siguiente manera. Se establece un sistema de referencia como siempre
vamos a establecer sistemas de referencias. Aquí podemos establecer un sistema de referencia X y Y. Y sobre ese sistema de referencia vamos a dibujar las fuerzas. Entonces, por ejemplo, el diagrama de fuerzas de un objeto que está en el aire, lo podemos dibujar de la siguiente manera. Si un objeto está en el aire, ¿qué fuerzas están actuando sobre el objeto? La gravedad, La gravedad, ¿cierto? ¿Y qué otra? el El aire. peso, el Ah, peso el peso. El peso, ¿cierto? el peso. Y aparte del peso, ¿será que hay otra? Digamos, este objeto tiene masa m. El aire no. John, pues, si quiere apague la cámara para que la conexión a internet sea más rápida. Es que Ah, sí, la cámara come muchos datos. sí, señor. Entonces, ahí ustedes me dijeron, ¿qué fuerzas están actuando? El peso, ¿cierto? El peso siempre va hacia abajo. Si ese objeto está en el aire, entonces, ¿será que hay alguna otra fuerza actuando? El aire, Pues no. ¿no? Bueno, el aire no, pero el aire no es una fuerza, ¿no? El aire es un elemento que, digamos, podría causar una resistencia, una fuerza de resistencia, pero digamos, nosotros vamos a decir que la resistencia del aire es mínima o igual a cero. Entonces, en principio, si sobre ese objeto solo actúa el peso, entonces, ¿qué pasa con ese objeto? Pues cae, ¿no? Cae hacia el piso. Si solo actúa el peso, pues ese peso lo va a jalar hacia abajo y cae al piso, ¿cierto? Entonces, eso sería una consecuencia de la primera ley, de la segunda ley de Newton. Habría una fuerza hacia abajo, entonces empezaría a moverse, empezaría a desplazarse hacia abajo. Pero entonces, ¿qué pasa cuando la pelota está en una mesa, por ejemplo, o está en el piso? ¿Será que la pelota se mueve? De pronto sí, claro. Bueno, digamos que solo estamos pensando en el movimiento vertical. Si la pelota está en el piso, ¿se mueve hacia arriba o hacia abajo? No, a menos que o sea, Que la al menos, tire, al menos que haya una fuerza, ¿sí? o sea, Exacto, que la entonces lance, miremos las fuerzas que que la hay en tire. esa pelota. ¿Qué fuerzas hay? Ahorita en esta pelota Sí, hay una fuerza hacia el piso, por decirlo así, ¿no? ¿cuál es esa fuerza? ¿Cómo la estamos llamando? Gravedad, No, la gravedad es una aceleración. Es la aceleración de la gravedad. ¿Cómo estamos llamando esa fuerza? Eso sería, no sé, profe, sería la fuerza de la pelota hacia el piso. No, el peso. Ah, bueno, pues El peso siempre actúa, ¿no? Hay un peso y siempre actúa. Y es hacia abajo, ¿cierto? Pero entonces, ¿por qué la pelota no se está desplazando hacia abajo? Porque se queda quieta. Si se queda quieta, porque, porque entonces... hay, porque el porque hay piso, una fuerza abajo que porque la el hace piso, que se quede ahí. porque el piso aplica una fuerza hacia la pelota. Exacto. Es porque hay una fuerza que está siendo aplicada sobre la pelota hacia arriba para equilibrar el peso. Esa fuerza típicamente se llama fuerza normal. Fuerza normal, exacto. Más adelante vamos a ver eh, con más detalle qué es lo que es esa fuerza normal, pero pues por el momento podemos decir que es la fuerza que equilibra el peso si la pelota está en reposo. Y es la fuerza de contacto que hace la mesa sobre la pelota.
Entonces aquí tenemos dos ejemplos de diagramas de fuerzas, son ejemplos sencillos, y un diagrama de fuerzas es eso, un diagrama sobre el que se dibujan las fuerzas a partir de un sistema de referencia. El sistema de referencia es el sistema cartesiano, X, Y o Z si estamos en tres dimensiones. Pero porque la flecha hacia arriba no sería la flecha hacia abajo, profe. Ah, no, las flechas La de la están. normal, no, la mesa tiende a empujar la pelota hacia arriba y la gravedad hacia abajo, de manera que esas dos fuerzas se equilibran. Sí, es que la flecha de la mesa es la que va hacia arriba, ¿cierto? Sí, sí, esa es la fuerza normal. Entonces, los diagramas de fuerzas aquí se dibujan objeto por objeto. Entonces vamos a escribir eso porque eso es importante. Los diagramas de fuerzas se dibujan objeto por objeto. Si pensamos que la pelota es un objeto, entonces dibujamos un diagrama de la pelota. Si tenemos una pelota y una mesa y queremos analizar la pelota y la mesa de manera separada, entonces hacemos un diagrama de fuerzas de la pelota y un diagrama de fuerzas de la mesa. Y así, objeto por objeto es importante porque cada objeto tiene su propia sumatoria de fuerzas y eso es lo que vamos a calcular más adelante, la sumatoria de fuerzas de cada objeto por separado. Entonces los diagramas de fuerzas se hacen objeto por objeto, uno a uno. Listo. Entonces, con eso en mente, ya podemos empezar a aplicar la primera ley de Newton a ejemplos concretos. En concreto, veamos, bueno, aquí va a ser importante, como la primera ley de Newton está hablando de la sumatoria de fuerzas, entonces vamos a tener que hacer sumatoria de fuerzas en cada uno de los ejes de nuestro diagrama de fuerzas. Por ejemplo, si estamos trabajando en dos dimensiones, vamos a tener que hacer sumatoria de fuerzas en X, y esa sumatoria de fuerzas va a ser 0, y sumatoria de fuerzas en Y va a ser 0. Eso sí, se aplica si ya estamos aplicando la primera ley de Newton, ¿no? Si tenemos que la sumatoria de fuerzas como vector es 0. ¿Qué estoy haciendo ahí? Simplemente estoy tomando esta fuerza que es la resultante y la estoy descomponiendo en X y en Y. Vamos a obtener una ecuación para X y una ecuación para Y, si trabajamos en dos dimensiones. Eventualmente, si tenemos tres dimensiones, pues simplemente hacemos la descomposición en Z y tendríamos sumatoria de fuerzas en Z igual a 0. Entonces, por eso es importante cuando trabajamos vectores, cuando trabajamos el tema de descomposición de vectores, porque aquí todo el tiempo vamos a estar haciendo eso, descomponiendo vectores y sumándolos para obtener, bueno, aquí en la primera ley de Newton solo vamos a descomponer vectores y se van a igualar a 0, pero en la segunda ley de Newton vamos a obtener vectores resultantes en X y en Y vamos a tener que sumarlos para obtener la fuerza resultante. Ok, entonces simplemente podemos ir ya a algún ejemplo concreto y trabajar sobre esa primera ley de Newton. Entonces veamos ese diagrama. Vamos a este ejemplito sencillo. Tal vez sea bueno si lo hacemos aparte.
Listo, este es el ejemplo. (5.1). Es un ejemplo sencillo para introducir la primera ley de Newton. 5.1. Aquí tenemos el enunciado de ese ejemplo y lo podemos trabajar rápidamente. Entonces, en ese ejemplo tenemos el equilibrio unidimensional y tenemos la tensión en una cuerda sin masa. Entonces tenemos una gimnasta de masa de 50 kilogramos que cuelga del extremo inferior de una cuerda colgante. El extremo superior está fijo al techo de un gimnasio. ¿Cuánto pesa la gimnasta? Nos preguntan. ¿Qué fuerza, magnitud y dirección ejerce la cuerda sobre ella? ¿Qué tensión hay en la parte superior de la cuerda? Se supone que la masa de la cuerda es despreciable. Entonces, es un ejemplo sencillo. Podemos anotar los datos y resolver ese ejemplo. Entonces, ¿qué datos tenemos ahí? Pues que la masa de la persona es 50 kilogramos. Y vemos cuál es la situación, ¿cierto? La situación es que la gimnasta está colgando de la cuerda y está en reposo, ¿cierto? Si cuelga de la cuerda y está en reposo, entonces, ¿cuál de las tres leyes de Newton podemos aplicar? La primera. La primera, y vamos a ver que también tenemos que aplicar la tercera. La tercera ley de Newton se va a aplicar implícitamente en casi todos los problemas, y ya vamos a ver por qué. Entonces, como dijimos, tenemos que hacer un diagrama de fuerzas, objeto por objeto. ¿Qué objetos están interactuando en este problema? El peso. No. O sea, mire la pregunta, ¿qué objetos? El techo y la cuerda. La cuerda, ¿cierto? Bueno, el techo, eventualmente el techo, y la persona. Pero eso no es una cosa, profe. Bueno, en términos físicos sí. ¿Sí? En términos físicos las personas pueden ser pensadas como objetos. Entonces, hacemos un diagrama de fuerza por objeto. Entonces, primero el diagrama de fuerzas sobre la persona. ¿Cómo nos queda? Pues tenemos el eje X, el eje Y. Y ustedes me dicen, ¿qué fuerzas están actuando sobre la persona? La del techo. La del techo. Bueno, entonces vamos a empezar a identificar esas fuerzas. Vamos a dibujar las fuerzas aquí, sobre la persona, ¿cierto? Entonces, usted está diciendo fuerza del techo, pero el techo no está interactuando con la persona. ¿Qué es lo que está interactuando con la persona? La cuerda, pero se La supone cuerda. que el techo, o sea, no deja que la persona se caiga o no sé. Pero digamos, la interacción directa es entre la cuerda y la persona. ¿Sí? Entonces, habría una fuerza que le hace la cuerda a la persona. ¿Cierto? El techo no. El techo y la persona no se están tocando. Es la cuerda la que le hace la fuerza a la persona. ¿Y esa fuerza va hacia dónde? ¿Va hacia dónde? Hacia abajo, profe. Hacia arriba, hacia arriba. La fuerza ¿La de la cuerda? cuerda va hacia arriba. Sí, va hacia arriba. Y esa, como es una cuerda, esa fuerza la vamos a llamar fuerza de tensión, que se expresa como T mayúscula. Profe, una... ¿Qué otra? Bueno,
¿Qué otra fuerza está actuando sobre la persona? ¿Su peso? El peso, ¿cierto? El peso siempre va hacia abajo. Y ya sabemos, ¿y cómo se calcula el peso? Esto lo vimos en la clase pasada. Es igual a masa. Exacto. Masa por Fuerza. ¿La fuerza me estás diciendo, profe? el peso. Ah, el peso. El peso es mg, ¿cierto? Masa por Masa por gravedad. gravedad. Sí. Listo. ¿Hay más peso sobre hay más fuerzas sobre la persona? Yo digo que no. No, no hay. Entonces ya podemos plantear la primera ecuación y es que la sumatoria de fuerzas sobre la persona es cero. ¿Por qué? Porque está en reposo. Entonces hagamos la sumatoria de fuerzas sobre la persona. Solo tenemos fuerzas en Y, ¿cierto? En X no tenemos fuerzas, entonces no hay necesidad de escribir la ecuación. Entonces, ahora hacemos la sumatoria de los vectores, de las fuerzas. En Y, el T es positivo, ¿cierto? Entonces lo escribimos acá, positivo. ¿El P cómo es? ¿Positivo o negativo? Negativo. Negativo, entonces escribimos menos P y eso es igual a cero. Ahí tenemos entonces que la sumatoria de las fuerzas es cero. O sea, por ejemplo, esta ecuación me va a ayudar a hallar la tensión. La tensión es igual, este menos P pasa al otro lado, nos queda P, pasa positivo, pero ya sabemos que el peso es mg. O sea, con esa ecuación sencillita ya estoy hallando que la tensión es igual al peso y claro, deben ser iguales para que se equilibren. ¿Sí? Para que la persona esté en reposo, la tensión tiene que ser igual al peso. Si no, la persona cae hacia abajo. Y estamos hallando eso, entonces ya tenemos que la tensión es igual al peso, o sea, vamos a ver, la tensión es igual, entonces hallemos el peso. El peso es igual a mg. ¿La masa cuánto es? 50 kilogramos. ¿Cuánto es g? 9.8. 9.8. ¿No es menos, profe? ¿No es El menos, negativo? el menos ya está acá, vea. Por eso Ah, es que el peso apunta hacia abajo. Entonces no hay que, si lo metemos de nuevo, entonces nos daría un error porque nos quedaría positivo. Entonces es mejor ver hacia dónde está apuntando la fuerza y ahí ya incluimos el signo menos. 9,8 metros sobre segundo. Esa cuenta da 490. Pregunta, ¿490 qué? ¿Qué unidad da? eso es en kilogramos. Pues no sé, profe, es la masa, están preguntando el peso. Pero el peso no es en kilogramos. Lo que es en kilogramos es la masa. Eh, el peso no es en kilogramos. Ah, es la masa. Pues es masa. Sí. ¿En gramos? No. Vean que la unidad que nos está quedando acá es kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. Entonces esa es la unidad que nos queda. Kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. Ah. ¿Y alguien sabe cómo se llama eso? No, Tal vez eso. lo mencionamos. Profe, no te escuché. ¿Alguien sabe cómo se llama los kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado? ¿Eso no son newtons? No. Newtons. Exacto. Eso es lo que se conoce como newtons. Entonces, el resultado es 490 newtons. ¿Qué es el peso? Que es igual a la tensión. Son iguales, ¿no? Entonces, también tenemos que la tensión es 490 newtons. Acabamos de hallar la tensión. La tensión que hace la cuerda sobre la persona. Entonces la tensión es lo mismo que el peso, ¿cierto? No siempre. En este caso son iguales,
pero vean, apuntan en direcciones diferentes y, digamos, el origen de esas dos fuerzas es diferente. En general son fuerzas diferentes. Entonces hagamos un recorderis. Recordemos que un newton es 1 kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. ¿Recuerdan cuando vimos unidades compuestas? Pues el newton es una unidad compuesta. Es la unidad de la fuerza, que es 1 kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. ¿Listo? Eso es en el sistema internacional. Profe, tengo una pregunta ¿Sí? un poco rayada. ¿Por qué cuando uno va al médico le dicen que su peso es, digamos, es un ejemplo, 40? Usted pesa 40, 40 kilos. Sí, Kilos, pero son kilos. pero es la masa. Y sí, es la masa. diferente. Es la masa. Sí, lo que pasa es que eso es como una popularización un poco incorrecta del concepto de masa y el concepto de peso. Entonces, por ejemplo, si usted pesa 50 kilos, pesa lo mismo aquí. No, si usted tiene una masa de 50 kilos, su masa es igual aquí en la Tierra que en la Luna. Si usted va a la Luna, pues no cambia, ¿cierto? Sí, y el peso Pero- es diferente porque es la fuerza que usted ejerce hacia abajo. Sí, entonces, Y su peso entonces aquí yo cómo hago para saber cuál es mi masa. buena pregunta. O sea, lo que miden las balanzas es el peso, ¿sí? Claro, si usted se va con su balanza a la Luna, pues va a pesar menos. La balanza le va a marcar menos. O sea que Entonces, cuando uno lo va que- donde el médico deberían decirle que uno pesa 50 newtons. Mm, Sí, lo que pasa es que, bueno, una cosa es la física, y estos conceptos físicos son matemáticamente estrictos, y otra cosa es el lenguaje popular, ¿no? El lenguaje popular es un poco más flexible, entonces, cuando le dicen que su peso es de 50 kilogramos, no es que sea falso, sino que, digamos, es un poco flexible, un poco arbitrario. Realmente, se podría decir que su peso son 50 kilogramos fuerza. Pero pues ok. nadie va a decir eso, ¿no? Nadie va a decir ¿Y su cómo- peso es 50 kilogramos fuerza. Simplemente le dicen su peso es 50 kilogramos. Y pues ningún doctor va a utilizar la palabra newtons, ¿no? Nadie va a decir su peso es 490 newtons. No, es poco práctico. Pero en física sí hay que hacerlo así. Profe, ¿y la masa? Entonces, ¿yo cómo hago para saber cómo es mi masa? ¿Cuál es mi masa? O sea, Exacto. ¿cuánto? Exacto. Entonces ahí ya se podría aplicar la segunda ley de Newton, que es igual a fuerza igual a masa por aceleración. ¿Sí? Entonces, si usted le aplica una fuerza y miden su aceleración y despejan la masa, fuerza sobre aceleración, pues ahí obtendría su masa. Que es lo que realmente también hace la balanza, ¿no? Digamos, cuando usted se monta en la balanza, lo que la balanza mide es el peso, ¿cierto? Sí, Peso. su ropa, todo. Exacto. Pero es que Pero o sea, sí o sí tiene que tener una aceleración. O sea, si uno no tiene una es aceleración. la aceleración de la gravedad, justamente. Ah, Entonces, la aceleración de O la sea, gravedad, su masa es el peso sobre la gravedad, ¿sí? Si su peso es de 400, si su peso es de 490 newtons y lo divide sobre la gravedad, eso le va a dar su masa, que es 50 kilogramos. o sea, si yo peso 63 kilos, lo divido por la gravedad. No, profe, una pregunta, pero es que luego para determinar la masa corporal no se tiene en cuenta ese el peso con la altura. no, Pues es el volumen. la altura no tiene nada que ver. Usted pesa lo mismo a nivel del mar que a 3000 metros por nivel del mar. Bueno, Su pero masa. bueno, profe, yo digo una cosa, bueno, la masa es una y los huesos son otros, entonces ¿cómo hace uno para identificar la masa y los huesos? Claro, ¿Cómo es? No claro, entendí. La masa la es una y qué? masa corporal es una, ¿verdad? Y los huesos son otros, entonces ¿cómo hace uno para identificar el peso real de uno? Es que nosotros nos referimos a la masa con todo y huesos, o sea, ¿cuál es su No, masa? Usted todo completo, los no, lo huesos que hacen pasa, parte de usted.
No. Lo que pasa es que la masa es masa y los huesos es hueso. Eso es cosa muy diferente. Porque No, pero, la masa corporal te la van a agarrar por volumen. Cuando tú haces un ejercicio que te aumenta la masa corporal, no te aumenta los huesos. Son dos cosas diferentes. Bueno, sí, pero aquí estamos, por eso le digo, o sea, una cosa es lo que se conoce popularmente como masa, ¿no? Inclusive, digamos, lo que hizo su compañera, los huesos también tienen masa, ¿sí? Aquí estamos hablando de la masa en sentido físico, no de la masa corporal, eso es otra cosa, son cosas diferentes. Los huesos también tienen masa. Entonces es eso, o sea, Pero Profe, es no, sí, yo... que profe, pero es que no. Los huesos pesan una cosa y la masa corporal, que es el volumen del cuerpo de uno, que es, digamos, lo que es carne, es otro peso diferente. ¿Usted Que quiere no, saber John cuánta Jairo. grasa tiene? ay, Ven acá. pero es aquí es, Bueno, listo. el punto aquí es que estamos equivocados desde hace mucho tiempo. No sé, pero para mí, a mí para determinar la masa corporal dice que es el peso por la altura al cuadrado. Pues la altura es la altura de la persona, no la altura del nivel del mar ni nada de eso. Porque igual, pues, dependiendo de la altura, pues también influye en la masa corporal que puede tener uno. Pero es que, bueno, pero es que no estamos hablando de masa corporal, aquí estamos hablando de la masa en general. Todas las cosas tienen masa. Los huesos tienen masa, la mesa tiene masa, los Sí, sí, músculos no, tienen masa. Estamos hablando de cosas pero No, pero lo digo sí, referente pues de a la la masa pregunta de la corporal. compañera. Sí, por eso. Pero entonces, eh, cuando usted le piden su masa, le piden la masa de todo, ¿no? Incluyendo los huesos. sí, claro, Entonces, sí, eso sí. la masa es el peso sobre la gravedad. ¿Ok? O sea, por ejemplo, si su peso es de 490 newtons, ¿cuánto va a ser su masa? 490 dividido 9,8. Exacto. Si su peso es de 490 newtons, pues tiene que dividir eso sobre la gravedad y pues eso ya sabemos que da 50. Su masa va a ser de 50 ¿50 qué, profe? ¿Qué kilogramos. Kilogramos, porque mire, Newton es kilogramo por metro sobre segundo, pero si usted dividió sobre la gravedad, que es metro sobre segundo al cuadrado, pues metro sobre segundo al cuadrado se va a eliminar. Hagámoslo acá aparte. Sí, ya vi. Queda solo kilogramo. Ajá, quedan kilogramos. Hagámoslo aparte para que quede más o menos, para que quede entendido. Entonces, estamos hablando de peso. Por ejemplo, si un doctor que estudió física le dice que usted pesa 490 newtons, y usted sabe que Estudio el física. peso es mg, pues su masa va a ser el peso sobre su gravedad. El peso es 490 newtons, pero un newton es kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Y su gravedad es 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Metro con segundo se va, metro con segundo se va, y le va a quedar 490 sobre 9,8, eso va a dar 50 kilogramos. ¿Sí? Obvio, cuando uno va al doctor, el doctor no le da su peso en newtons, sino le va a dar su peso, por ejemplo, si usted le dicen, usted pesa 50 kilogramos, eso estrictamente hablando se debería decir kilogramos fuerza, que eso también es otra unidad de fuerza válida. Kilogramos fuerza es lo que pesa una masa de 1 kilogramo. Eso realmente es 1 kilogramo fuerza. El peso de 1 kilogramo. Entonces, cuando ustedes van a donde el doctor y les dicen que su masa es de 50 kilogramos, su peso es de 50 kilogramos, realmente son kilogramos fuerza. Que es lo mismo que tener 490 newtons. Sí, exactamente. ¿Qué pasa? Convertido a newtons,
multiplicándolo, habría que multiplicarlo por la gravedad, serían 490 newtons. Listo, pero digamos, obviamente, digamos, el lenguaje de la física no es universal y no tiene por qué serlo. Los doctores tienen su lenguaje y ellos se entienden y tienen sus medidas estandarizadas y los físicos y los ingenieros también tenemos nuestro lenguaje. Por ejemplo, ustedes van a trabajar con otras unidades de fuerza, van a trabajar con dinas eventualmente, o también van a trabajar con libras fuerza. En ingeniería se habla de libra fuerza. ¿Qué sería la libra fuerza? Pues el peso sería la fuerza equivalente al peso de una libra. ¿Cierto? Listo, entonces, bueno, esta discusión es importante porque nos ayuda a aclarar que el peso y la masa son cosas diferentes. Como son cosas diferentes, tienen unidades diferentes. En el sistema internacional la masa está en kilogramos y el peso está en newtons. Esa Gabriela sí. Discúlpeme, pero perdóneme, tenía esa duda. No, pero está bien aclarar esas dudas y preguntar esas cosas porque a veces uno da por sentado que todos entienden lo mismo y no siempre es así. Diagrama de cuerpo. Ah, bueno. Entonces íbamos en diagrama de fuerzas. Y tenemos aquí otro objeto, ¿cierto? Ya hicimos el diagrama de fuerzas de la persona. Pero hay otro objeto, que es la cuerda. Entonces, yo quiero hacer el diagrama de fuerzas, lo puedo hacer por aquí. El diagrama de fuerzas de la cuerda. ¿Cómo quedaría? Pues lo mismo. Establecemos nuestro sistema de referencia X, Y estableceríamos las fuerzas sobre la cuerda, que serían las fuerzas en cualquier punto de la cuerda, como por aquí, por ejemplo. Entonces mi pregunta ahora es, ¿qué fuerzas están actuando sobre la cuerda? El techo. Pues el techo y la persona, profe. El techo y la persona, claro. El techo y la persona no son fuerzas, son objetos. Ah, objetos. Estoy preguntando por las fuerzas. Ah, ok. El peso de la persona. No, pero bueno, sí y no. Vamos a ver que esa respuesta puede ser correcta, pero no es estrictamente cierta. Porque, digamos, el peso actúa sobre la persona, no sobre la cuerda. El peso de la persona actúa sobre la persona. El peso de la persona no actúa sobre la cuerda. Tal vez profe, la no es cuerda la- tiene ese peso, pero es un peso que es mucho menor al de la persona, entonces vamos en principio a decir que la cuerda no tiene peso. Entonces, ¿qué fuerzas están actuando sobre la cuerda? Pues aquí es donde entra a actuar la tercera ley de Newton. Recuerden que la tercera ley de Newton decía que para cada acción, para cada fuerza de acción, hay una fuerza de reacción opuesta y con la misma magnitud. ¿Se recuerdan eso de la tercera ley de Newton? Sí, señor. Exacto, entonces aquí vamos a empezar a identificar pares de acción y reacción. ¿Recuerdan algo muy importante que vimos? Y es que alguien va a participar. ¿Alguien No, yo estaba iba a diciendo decir que algo? pues que creo que era, pues, según me acuerdo que era que se ejercía una fuerza sobre un punto A y un punto B, ¿no? Entonces en ese caso sería sobre el Ajá. punto, digamos, de anclaje o de conexión que se tiene en el techo y el punto B, digamos, en el punto en el que se sujeta la persona. Sí, más o menos. Entonces, vean, si la cuerda hace una fuerza sobre la persona, esa la estamos llamando tensión, ¿cierto? La cuerda hace una fuerza sobre la persona. Entonces, por acción y reacción,
la persona hace una fuerza sobre la cuerda. Esa fuerza es de la misma magnitud y de sentido contrario. Llamémosla T'. El prima para indicar que es la fuerza de reacción. ¿Entendido? Vean, esta T sería la fuerza de acción que hace la cuerda sobre la persona. Pero hay una fuerza de reacción que hace la persona sobre la cuerda. Tienen la misma magnitud y sentido contrario. Esa sería la fuerza de reacción de T. La fuerza de reacción de T es T'. Y si quieren, unámoslas mediante una línea. ¿Sí ven que esas dos fuerzas son fuerzas de acción y reacción? Sí, claro. Y recuerden algo importante, es que la acción y la reacción siempre se aplican en pares a objetos diferentes. Aquí la acción está aplicada sobre la persona y la reacción está aplicada sobre la cuerda. ¿Cierto? Listo, entonces ya tenemos que hay una fuerza que es la persona sobre la cuerda hacia abajo. Aquí separemos la persona y la cuerda por una línea. Listo, entonces, ¿qué otra fuerza estaría actuando sobre la cuerda? La cuerda no está cayendo, ¿cierto? Entonces debe haber una fuerza que equilibre esa T'. ¿Cuál sería? El techo, profe. Sí, sería una fuerza que, pues estrictamente el techo, como les dije, es un objeto, pero sería una fuerza que hace el techo sobre la cuerda. Pues es una fuerza como normal, la podemos llamar N, fuerza normal, que es la fuerza que sostiene la cuerda, ¿cierto? El techo, en efecto, está sosteniendo la cuerda. Entonces podemos trasladar el diagrama de fuerzas de la cuerda, aquí, si quieren, la cuerda. Esta es la cuerda. Hacemos un diagrama, un sistema de referencia, X y Y. Y las fuerzas sobre la cuerda es, pues, esa T', que es la fuerza que le hacía la persona a la cuerda, y una fuerza normal, que es la fuerza que le hace el techo a la cuerda, para mantenerla, pues, en su punto. Y ahí entonces podemos hacer sumatoria de fuerzas, pero ya sobre la cuerda. Sumatoria de fuerzas en Y, ¿cierto? En X no hay fuerzas, solo en Y. ¿Cómo quedaría? La sumatoria de fuerzas en Y, Sí. pues sería sumar la fuerza normal con T'. Sí, entonces N es positiva, ¿cierto? Menos T'. Más, Menos T' igual a 0. No, T' es negativa, entonces va con signo negativo. ¿Cierto? Ahí podemos concluir que N es igual a T'. Porque el T' pasa al otro lado positivo. Pregunta, ¿conocemos el valor de T'? No, profe. Quiero escuchar otras opiniones. disculpe, profe, ¿cómo fue la pregunta? ¿Conocemos el valor de T'? Es que no me acuerdo del enunciado. No, en el enunciado no está. Pero lo podemos conocer de aquí, por ejemplo, el valor de T'. Sí, claro. ¿Cuánto es? O sea, lo podemos hallar, ¿no? Bueno, entonces la pregunta sería, ¿conocemos T? ¿Conocemos el valor de T? Sí, T es igual al peso, entonces ¿Cuánto es? sería 490. Listo, ya sabemos que T es 490 newtons. Vea, está acá. T es 490. Entonces, ¿cuánto es T'? La magnitud de T'. No la conocemos. No la conocemos, pero la podemos conocer inmediatamente. Menos Capaz. 490.
Sí, No, porque queda cero. Pues, T prima, ¿no? T prima es 490 newtons. Pero negativo, ¿no? Negativo. Ya sabemos que va hacia abajo, pero esa es la dirección, ¿cierto? Entonces ese negativo ya lo incluimos acá. Por lo tanto, la magnitud, recuerden que las magnitudes siempre son positivas. Entonces podemos decir que T' es 490. ¿Eso es consecuencia de Siempre, qué? ¿Sí? una pregunta, o sea que siempre T' va a ser el resultado de Newtons. Es que no me enredé. O sea, Sí, ya la entiendo. Yo más o menos le entiendo la pregunta. Es por esto, es por lo siguiente. O sea, siempre la fuerza de reacción va a tener la misma magnitud que la fuerza de acción. Si esa es su pregunta, la respuesta es sí. ok. ¿Y siempre va a ser negativo? No. Siempre va a apuntar en dirección contraria. La acción tiene aquí, va hacia arriba y la reacción va hacia abajo. Entonces siempre va a apuntar en dirección contraria. Eso es Ah, consecuencia, eso justamente es consecuencia de la, ¿de qué? Gravedad. No, de la fuerza. eso es No. consecuencia de la tercera Ah, Ah, tercera ley ley de de Newton. Newton. Sí, se entiende. ¿Sí que estamos aplicando implícitamente la tercera ley de Newton? O sea, la tercera ley de Newton debe estar como bien clara en la cabeza porque se va a aplicar implícitamente en la resolución de los problemas. Hay que establecer cuál es la fuerza de acción sobre un objeto y cuál es la fuerza de reacción sobre el par con el cual está actuando. Profe, Entonces, una pregunta. dígame. Pues ahí en base en algo que se dijo anteriormente, entonces yo podría expresar también, podría expresarlo como masa por aceleración, porque yo siempre voy a tener una aceleración cero, independientemente de cuál sea la masa, y pues al multiplicarlo, pues siempre me va a dar cero, ¿no? Sí, justamente esa es la primera ley de Newton. Si, no hay, si la aceleración es cero, pues la sumatoria de fuerzas es igual a cero. Pues lo digo porque suena como menos enredado que como lo estoy viendo ahorita. No, pero eso ya es la segunda ley de Newton. Vean, esa es la primera ley de Newton que es separada de la tercera ley de Newton. Son cosas diferentes. Ah, ok. Listo. Entonces vean que ya conocí T', gracias a la tercera ley de Newton, inmediatamente puedo decir que es 490 newtons porque es una fuerza de reacción. Y entonces, ¿cuál sería el valor de N? De la normal, que es la fuerza que hace el techo sobre la cuerda. Menos 490. 490, quítenle ese menos. No piensen en el menos. El más o el menos, se mete cuando hagamos la sumatoria de fuerzas vectorial. Pero aquí son magnitudes y las magnitudes siempre son positivas. Entonces, la normal, pues de aquí se ve que es igual a T' y es 490 newtons. Entonces ya resolvimos el problema. Vean, tenemos el peso de la persona, ¿cuánto es? Díganme el valor del peso de la persona. 490. Listo. No. Kilogramos. ¿Cuánto es la tensión que hace la cuerda para sostener la persona? 490 también. Ok. ¿Cuál es la fuerza que la persona ejerce sobre la cuerda? 50. No, 490. 490. ¿Y cuál es la fuerza normal que hace el techo sobre la cuerda? 490. 490. Todo es 490, ¿no? Sí. Y debe ser así justamente porque todo está en equilibrio, todo está estático. O sea, la sumatoria de fuerzas sobre la persona es igual a cero para que esté en reposo. Por lo tanto, las fuerzas deben ser iguales. La sumatoria de fuerzas sobre la persona es cero sobre la cuerda, sobre la persona antes y ahora sobre la cuerda es cero para que esté en reposo. O sea, en ese caso, en este caso en particular,
siempre el peso va a ser igual a todas las fuerzas. Sí, pero en este caso particular, bien lo dijo usted, no en todos los casos. Eso se cumple aquí porque tenemos un ejemplo simple, una persona sosteniéndose de una cuerda. Pero en general eso no va a ser cierto. En este caso sí. Entonces vean que aquí estamos aplicando la primera ley de Newton y la tercera ley de Newton. Estamos aplicando las dos. ¿Ok? Sí, señor. ¿Alguna pregunta con esto? No, señor. Bueno, No, profe, gracias. listo. Entonces vamos a hacer un pequeño break de 5 minutos y para no cansarnos, para que ustedes no se cansen y yo tampoco, y ya volvemos en 5 minutos a hacer un ejemplo un poco más complicado. Listo. Profe, una cosita. Dígame. Yo le envié un correo hoy porque yo no puedo ingresar al aula virtual, pues por el tema de usuario y contraseña. Yo envié un correo pues a soporte para que me colaboraran con eso y hasta ahorita pues por la tarde me lo enviaron. Pero sin embargo pues yo el taller se lo envié por correo, pues mientras me solucionaban lo del ingreso al aula virtual. Entonces pues Ok. ya me Ok. solucionaron eso, se lo envío por ahí o Pues, pues como ya se lo envié por el correo. sí, pero apenas lo habiliten en la aula virtual, lo sube a la aula virtual. Sí, ya ahorita ya me respondieron y ya me habilitaron, entonces yo ahorita se lo envío por ahí. Listo. Ok. Vale, gracias, profe. Bueno.
Listo. Entonces, espero que estén por ahí. Y vamos a resolver el ejemplo. Vamos a resolver otro ejemplo del libro. Un ejemplo un poco más interesante. No es tan complicado, pero es más interesante en la medida que es un sistema en dos dimensiones. Acabamos de hacer un sistema en una dimensión, ahora vamos a hacer un sistema en dos dimensiones que corresponde al ejemplo 5.3 del libro. Entonces, tenemos un equilibrio bidimensional. En la figura, ya les muestro la figura, un motor de peso W cuelga de una cadena unida mediante un anillo a otras dos cadenas sujetas al techo y la otra a la pared. Calcule las tensiones en las tres cadenas en términos de W. W es el peso, ¿no? El peso que cuelga. Los pesos de las cadenas y el anillo son Profe, ¿no especiales. estás compartiendo la pantalla? Ah, bueno, gracias. Voy a compartir. ¿A qué va a comer? Listo, ahí ya tenemos el enunciado. El enunciado, bueno, entonces tenemos un motor que está colgado de tres cadenas. Aquí lo vemos. Un motor está colgado de tres cadenas. Esas cadenas están unidas por un anillo. Con esa configuración, es el motor de un carro. Claro, el motor está colgando. Y entonces, en este problema nos pide calcular con esa configuración las tensiones 1, 2 y 3 de las tres cadenas, asumiendo que el peso de las cadenas pues es muy pequeño o despreciable respecto al peso del motor. Entonces, como ven, es un problema ya en dos dimensiones. Esta tensión en 3, por ejemplo, está a un ángulo de 60 grados respecto a la horizontal y podemos hacer entonces el cálculo de esas tres tensiones simplemente conociendo el peso del motor. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el problema no tiene números, simplemente nos dice que, bueno, sí tiene el número del ángulo, que es de 53, pero nos dice que el motor pesa W. Cuando nos dicen eso es porque se asume que el peso del carro, el peso del motor, se conoce. Entonces el motor tiene un peso W. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál sería el primer paso para empezar a resolver el problema? Tendríamos que hallar la tensión 3 y la tensión 2. Con el Y la, ángulo, ten- ¿no? y la tensión 1, ¿cierto? Bueno, sí, la tensión 1. Listo, entonces tenemos que empezar a hallar. Pero para hallar esas tensiones, ¿cómo lo hago? Como si estuviéramos hallando vectores. Sí, o sea, tengo que Con... hacer el diagrama de fuerzas. Entonces debo hacer el diagrama de fuerzas. Listo. ¿El diagrama de fuerzas de qué? ¿Cómo así, profe? O sea, el diagrama de fuerzas del motor, ¿no? ¿Del motor? Listo, pero será que, bueno, entonces vamos a ver si eso me da la suficiente información. Entonces, ¿este qué ejemplo es? Ejemplo 5.3. Ejemplo 5.3. Entonces, bueno, aquí sugirieron primero que empecemos con el diagrama de fuerzas del motor.
Entonces, como siempre, ubicamos el sistema de referencia X y Y, y entonces dibujamos las fuerzas que están actuando sobre el motor. ¿Qué fuerzas están actuando sobre el motor? Profe, una pregunta. ¿Eso es un cero lo que hay al lado del anillo? Sí. Bueno, ¿Qué fuerzas están actuando sobre el motor? eh, la fuerza, la tensión de la... La tensión, sí. La tensión 1. La tensión 1 está actuando sobre el motor, ¿cierto? Sí, ¿Qué dirección tiene? T1. hacia abajo, ¿no? Sí, hacia abajo. ¿Qué dice el resto? La tensión. Ah, no, la tensión es hacia arriba, profe. La tensión 1 va hacia arriba, ¿cierto? Sí, sí, sí. Claramente el Es dibujo se hacia puede arriba. ver que la tensión va hacia arriba, en Sí, este punto. Entonces T1 va hacia arriba. ¿Qué otras fuerzas están actuando sobre el motor? T2, ¿no? Sí, T2. No, pero T2 está actuando directamente sobre el motor. Ah, no, no, sobre el motor no. El peso del mismo motor. El El peso, T3. el peso del motor, que es W. Pero es que el T3 y el T2 no están directamente con el motor. Exacto. Todavía no tenemos T2 y T3 porque no están actuando directamente sobre el motor. Sobre el motor actúa solamente T1 y el peso. Entonces, ¿qué puedo escribir? La ecuación que puedo escribir ahí pues es la siguiente. Sumatoria de fuerzas en Y, ¿cómo nos queda? Es igual a 0. Entonces, ¿cómo nos queda esa ecuación? T1 T1 que es positivo, menos W W que es negativo, igual a eso 0. es igual a 0. ¿Listo? Allá tenemos la primera tensión. Ahí podemos despejar la tensión 1 y nos queda W. Ya conocemos la primera tensión. T1 tiene que ser igual a W. Y tiene su lógica, ¿no? Tiene su lógica en el sentido que la tensión con la que la cuerda sostiene el peso, pues tiene que ser igual a su peso. Sí, ahí en esa parte sería como el problema anterior. Sí. Pero entonces tenemos que hallar T2 y T3. Y todavía no los tengo, ¿no? Ujú. Entonces lo que puedo hacer es lo siguiente. ¿Qué otro objeto está involucrado en ese problema? El anillo. El anillo, ¿cierto? Entonces podemos hacer sumatoria de fuerzas sobre el anillo. Aquí ya tenemos el motor, dejémoslo por ahí. Ahora entonces hacemos sumatoria de fuerzas sobre el anillo. Sistema de referencia X y Y. El anillo está ahí. Y dibujamos las fuerzas sobre el anillo. ¿Qué fuerzas están actuando sobre el anillo? La tensión 2 y la tensión 3. La tensión 2 tiene esta dirección, ¿cierto? Ah, y la tensión 1. Tensión. Vea que la tensión 3 es oblicua, ¿cierto? Es oblicua y está actuando un ángulo de 60 grados. Entonces T3 está actuando un ángulo de 60 grados. Este ángulo es de 60 grados porque son ángulos complementarios, son ángulos iguales, equivalentes. Si este ángulo es de 60 grados, al revés, sería. Si este es un ángulo de 60 grados, si este de aquí es un ángulo de 60 grados, entonces aquí tengo un ángulo de 60 grados, ¿cierto? Ok. Lo podemos hacer de la siguiente manera. Hagámoslo despacio para que quede claro. Si este ángulo es de 60 grados, vean, el ángulo de 3 respecto al techo es de 60 grados, este de aquí. Entonces,
este ángulo también es de 60 grados, ¿no? Esos dos ángulos son iguales. Entonces, este es el ángulo de 60 grados que pinté acá. ¿Listo? Sí, señor. No quería guardar eso. Bueno, entonces, ya tengo T2 y T3. ¿Será que hay más fuerza sobre el anillo? Sí, profe, T1 T1. ¿Qué dirección tiene T1? hacia abajo. Hacia abajo. T1. Entonces, si en lo que está haciendo la cadena 1, la cadena que está denominada, la cadena que hace la tensión 1, esa cadena está haciendo una fuerza hacia arriba sobre el motor, pero esa fuerza se transmite por la cadena y hace una fuerza hacia abajo sobre el anillo. Y esa fuerza es la misma, ¿no? T1 de aquí es la misma que T1. Es la misma magnitud. Profe, qué pena, ¿cuál es el número de ese punto? De Es ese el ejercicio. 5.3. Me sale otro diferente. Usted tiene la 12ª edición, de pronto está trabajando con otra edición. Debe ser eso. ¿Qué edición tiene? Ya la 12ª edición. No, pero yo también. Entonces, Dice 5.3. sí, pero el ejemplo. El ejemplo 5.3. Ah, el No ejemplo. Ah, no el pensé que el ejercicio, ejemplo. sino el ejemplo. Sí, Ah, ok, ya. ok. Listo. Entonces ya tengo los dos diagramas de fuerza de los dos objetos involucrados, el anillo y el motor. Ya hice la sumatoria de fuerzas en el motor, que era muy sencilla. Ahora tengo que hacer sumatoria de fuerzas sobre el anillo. Pero, como hago sumatoria de fuerzas en X y en Y, entonces tengo que descomponer las fuerzas en X y en Y. T1 ya lo tengo descompuesto, porque T1 ya está en Y. Vea, está en dirección negativa de Y. T2 está en X, está en dirección negativa de X. Pero T3 sí está oblicuo, entonces tengo que descomponer T3 en X y en Y. Aquí lo puedo dibujar T3. Tengo que hacer la descomposición. Ustedes ya son expertos en eso, haciendo descomposiciones. Entonces, aquí tengo T3 en X y la descomposición en Y sería T3 en Y. ¿Bien? Sí. Entonces, hagamos sumatoria de fuerzas. Sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Esto implica lo siguiente. ¿Qué fuerzas tengo en X? En X tengo T3 y T2. T3X. ¿Sí ve? T3X y T. Entonces, T3X Ah, sí. menos T2 es igual a 0. ¿Ok? Y hago sumatoria de fuerzas en Y. ¿Qué fuerzas tengo en Y? T1, T1, T3 y T1. exacto. Y Exacto. T1. T3 en Y, que es positivo, menos T1, y eso es igual a 0. ¿Fácil o difícil hacer eso? Fácil, profe. Ese tema no es tan complejo. Bueno, pero entonces todavía no hemos acabado porque necesito T3X y T3Y. Entonces, ustedes me dicen cómo queda. ¿Cómo queda Pero espera, profe. T3X? Sí, T3X me estás preguntando por 3. sí, T3X. ¿Cómo queda T3X? En función de T3. Eso es coseno de 60. Coseno de 60, pero multiplicado por qué? Por T3. ¿No? Recuerden que siempre tienen que multiplicar por la hipotenusa. Sí, por T3. Señor. Es muy común, yo he visto ese error mucho. A veces escriben solo coseno de 60, pero no lo multiplican por T3. Y ahí ya quedó todo mal.
Si uno multiplica por T3, queda mal. Entonces siempre es la hipotenusa por el coseno del ángulo, ¿no? Es coseno porque es el cateto adyacente al ángulo de 60. Adyacente al ángulo de 60, ¿cierto? Y entonces, ¿cuánto es T3Y? T3 por seno de 60. T3 por seno de 60. Porque T3Y, que es este, T3Y, es el cateto opuesto, que es este mismo. Es el cateto opuesto al ángulo de 60. El opuesto siempre se relaciona con seno. Entonces, por eso era tan importante estudiar la descomposición vectorial. T3 seno de 60, T3 coseno de 60. Listo. Eso lo introduzco en mis ecuaciones y miro a ver cómo nos va quedando. Entonces, T3X es T3 coseno de 60. Menos T2. Menos T2 es igual a 0. Y T3Y es T3 seno de 60 menos T1 igual a 0. Entonces, atención. T1 ya lo conozco. Sí, es W. Sí, es W, exactamente. Listo. ¿Cuántas ecuaciones tengo? Enumerémoslas. Hay 3. Hay 3. Una, dos, y bueno, si quieren esta, 3. ¿Con cuántas incógnitas? Tenemos, espera, yo miro, tenemos tres incógnitas. ¿Cuáles son? W. No, W es conocido. W Bueno, es el peso del motor. Entonces sería T2, T1. T1, T2. Y No sé, profe. No sé cuál sería la otra. pues T3. T3 tampoco lo conozco. Entonces tengo 3 ecuaciones con 3 incógnitas. ¿Un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas se puede solucionar? Eso lo vimos bien al principio. Sistemas de ecuaciones. Sí, creo que sí, ¿no? Sí. Sí, recuerden que nosotros, un sistema es solucionable cuando el número de incógnitas es igual al número de ecuaciones. En este caso se cumple eso. Tenemos 3 incógnitas con 3 ecuaciones. Entonces podemos solucionar el problema. Podemos solucionar las incógnitas que son T1, T2 y T3. Profe, una pregunta. Sí, dígame. Agarramos que un ángulo de 60 grados aquí abajo donde dice T3 coseno de 60 no se le pone grados sino así normal. Sí, pues se le pone grados. Se le pone grados, sí. Tienes razón. Estrictamente hablando, se le pone grados. Ok. Profe, pero no se supone que T1 es igual a W. Pensé que ya la habíamos hallado. Sí. Por eso yo la puse de terceras. Es que T1 ya es igual a W. Entonces esa ecuación ya me dio la información que necesitaba. T1 es igual a W. Entonces ya solucioné una ecuación. Ya solucioné una ecuación y una incógnita. Ok. Entonces realmente tendría 2 ecuaciones con 2 incógnitas. ¿Cierto? Pues T2 sería igual a T3 por coseno de 30. De 60, Entonces, perdón. listo. Entonces vamos a resolver ese sistema de ecuaciones. Es un sistema de ecuaciones sencillo. Entonces vamos a ver cómo se resuelve. Lo que tenemos que hallar es T2 y T3 porque T1 ya lo hallé. Y lo podemos hacer paso a paso. Entonces, ¿con cuál de esas 2 ecuaciones puedo trabajar? Primero, ya conocemos T1. T1 es W. Entonces, ¿cuál de esas 2 Podemos ecuaciones? trabajar con la tercera. La tercera, esta, pero esa ya T1 es igual a W. Con la segunda. No, Con la segunda. pero ¿Cierto? De la segunda ok, se ve claramente que, como ya conocemos T1, pues podemos conocer T3. Entonces, de esta ecuación, pues, tenemos T3 es igual. T1 pasa al otro lado, pasa positivo. Pero T1 es W. Entonces podemos escribir W.
Y ese seno de 60 que está multiplicando T3 pasa a dividir seno de 60 grados. Entonces vean que ya despejé T3. T3 es W sobre seno de 60. Ujú. Fácil, ¿no? Entonces, ¿qué falta por hallar? T2. T2. ¿T2 de qué ecuación la puedo hallar? De la primera. De la primera, ¿cierto? Entonces, de esta ecuación puedo hallar T2. Entonces, T2, ¿cómo queda el despeje de T2? Pues se supone que T3 es W sobre seno de 60. O sea, toca ponerlo. ¿Sí? Entonces, W sobre seno de 60 por coseno de 60 W sobre seno de 60 por coseno de 60. igual a T2. Igual a T2. Exactamente. Aquí el T2 usted lo pueden pasar al otro lado, quedar positivo. Entonces T2 es T3 coseno de 60, pero como T3 es W sobre seno de 60, entonces nos queda W por coseno de 60 sobre seno de 60. Y ya, entonces, hallé las tres cosas que quería hallar. T1, T2, ya tengo las tres variables. Tengo T1, tengo T2, escámoslo con otro color. Tengo T1, tengo T sub 2 y tengo T sub 3. Y ya está resuelto el problema. ¿Cierto? ¿Lo quieren ver con numeritos o así es suficiente? Como usted quiera, profe. No, como quieran ustedes que son los que... Con Sí, con números. números. Con Listo, números. entonces, vean que la ventaja de desarrollar problemas algebraicamente es que aquí desarrollamos el problema para infinitos números, ¿sí? W puede tomar cualquier valor y ya tenemos entonces T1, T2 y T3, porque simplemente reemplazar el valor de W para hallar las variables. Entonces, yo recomiendo eso, trabajar los problemas algebraicos y al final reemplazar los valores. Digamos que ¿cuánto pesa un motor típicamente? 20 kilos. No, ¿tan poquito? No, un motor pesa más. Bueno, 200 ¿Un kilos. motor de qué, profe? Un motor de carro. 420 newtons. No, mentiras, más. No, demos la masa y Por ahí como 50. WSMG, entonces podemos hallar el peso. Entonces, ¿cuánto es la masa en un motor? Más o menos. 50 Mm, kilogramos. 450 No, kilos. más. Por ahí 500. Por ahí 500 kilogramos. ¿Un motor de un carro? Uy, no, en mi carro no Claro. está. Oh, 500 Wow. kilogramos. Depende del carro. Ah, Pero Bueno, pesa ahí más va, que ahí va, pesa más que dependiendo. un motor pesa más que una persona, ¿no? Total. Digamos que pesa 100 kilogramos. Un motor más o menos ligero. Entonces, el peso de ese motor es 100 kilogramos por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, ¿cuánto pesa ese motor? 400, 980. 980, sí. ¿Qué? Kilogramos. Ah, bueno, Kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. ¿Eso qué es? newtons. Newtons. 980 newtons. Entonces, si el motor pesa 980 newtons, pues la tensión 1 es 980 newtons. ¿Por qué? T1 es Es igual a W. W. Sí. T2 T2 es 980 newtons, que es W, por coseno de 60 sobre seno de 60. Hagan esa cuenta. A ver cuánto les da. Tengo la calculadora acá. ¿Dónde está la que siempre hace las cuentas? A ver, Gabriela. A mí me da 50,
No, 565.8. ¿Cuánto? 565. Punto 8, la voy a verificar nuevamente, a ver. ¿Eso es 980, profe? ¿Newtons? Sí, señora. Sí. Por coseno de 60 Sí. sobre Debe tener seno de... Que 565.80. 565.80, o sea, 566 newtons. Sí, sí, lo que me dio. ¿Listo? Y T sub 3, ¿cuánto da? Sería 980 sobre seno de 60. 980 sobre seno de 60. ¿Ya? Calculadora. $980. Gente, ¿cuánto da esa cuenta? Wilmer, ¿cuánto da esa cuenta? Ayúdame a calcular eso. Wilmer Wilches. Profe, me está dando negativo. Ah, a mí me da... Espera, que no me deja ver el computador. Ahora, ¿Cómo? Eso me da a mí punto 13. Wilmer, ¿cuánto da esa cuenta? profe, no tengo calculadora. No tiene, está en tu casa y no tiene calculadora. ¿Cómo así? No, profe, 1131.60. ¿No llevan la calculadora a la universidad y cuando están en la casa tampoco tienen calculadora? Profe, eso me da mi 11. pues la verdad no. No, da a mí Eso da, 131.6. eso da 1131. 1131 dice John. Catherine, ¿cuánto dice? Pues a mí me sale 1.13. Pero No, creo que la y escribí mal. punto coma. Entonces, es ¿Cuánto es? 1131.6. Listo. ¿Y qué dice Tania? ¿Tania dice esa cuenta? Sí, profe, me da 1131,6. O sea, 1131. 1132, más o menos. Newtons. Listo. Ah, sí, 1131,60. Exacto. Entonces, ya quedó resuelto nuestro problema. Ya quedó resuelto tanto algebraicamente como numéricamente, ¿no? Entonces, esa configuración que teníamos ahí del ejemplo 5.3, aquí está. O sea, este motor del carro colgado así, ¿sí ven que es un problema de estática? Donde tuvimos que hacer descomposición vectorial, o sea, tuvimos que hacer sumatoria vectorial en X y en Y para conocer las tensiones en 1, 2 y 3. Esto es un ejemplo típico de estática y lo estamos haciendo simplemente con el conocimiento que nos da la primera ley de Newton y pues obviamente el conocimiento de vectores. Por eso es importante por eso es tan importante saber trabajar con vectores porque desde aquí en adelante y no solo en el curso sino en su carrera ustedes van a tener que trabajar con vectores. Profe, en caso de que tuviéramos otro ejercicio parecido y el ángulo estuviera en otro lado, ¿tendríamos que hacer todo desde el principio o esas fórmulas nos sirven simplemente reemplazando el ángulo? No, no. Cada problema tiene sus ecuaciones. O sea, usted no puede extrapolar un problema para otro
Si le dan un problema diferente, usted tiene que hacer lo mismo, diagrama de fuerzas, sumatoria de fuerzas y resolver las variables. Ok, ¿Ok? señor. Es que yo intuyo a veces que en ingeniería, digamos, a veces se acostumbra mucho como, deme la ecuación y yo reemplazo los valores. Pero eso no es, pues eso hay que hacerlo y hay que hacerlo bien, pero eso no es ningún análisis. O sea, el análisis es obtener la ecuación a partir de las variables físicas y ya, porque reemplazar los valores en una ecuación simplemente es un problema de aritmética, ni siquiera es álgebra, sino aritmética y eso pues ya lo hace cualquier calculadora, cualquier programa. Profe, a Entonces, eso, yo tengo una pregunta, a eso que usted está hablando ahí. Porque es que el proyecto de física, yo lo estoy haciendo con algo que se llama el GOES y el POES, que es calcular eh, el porcentaje que hay en un yacimiento de gas y de petróleo. ujú, Es que, o sea, yo estuve buscando, pero es que yo no sé cómo, o sea, de dónde salen las fórmulas. Simplemente me dan las fórmulas y yo reemplazo. Y ya sí, tengo el porcentaje de gas en sitio y de gas de petróleo que hay en un yacimiento. Pero no mm, sé de dónde salen esas fórmulas. No sé, o sea, yo podríamos, digamos, o sea, lo que estoy haciendo de física, simplemente en estos momentos tengo es las fórmulas. No sí. sé de dónde No, salen esas pero fórmulas. ahí está la tarea, ¿no? Y ahí está lo interesante del proyecto. El proyecto es buscar de dónde salen las fórmulas. En la literatura seguramente está explicado de dónde salen las fórmulas. Ok. ¿Ok? Entonces, preguntas. ¿Ya copiaron el problema? Sí, pero una pregunta. Dígame. Ahí no se puede sacarse la fuerza hacia un lado. No le entendí cómo. En un ejercicio, un ejemplo, si la fuerza va hacia un lado, se puede implementar la misma, o las aplicaciones. Sí, pues es la primera ley de Newton y se aplica para todos los problemas de estática. Ah, ok, profe, ok, gracias. ¿Ya copiaron? Sí, señor. Profe, yo no puedo la última parte. Ahí está, ¿Lo ¿no? puedo hacer un poquito? Es que no la alcanzo a ver, está como cortada. Profe, este encuentro queda grabado en el Drive, ¿no? Por si uno lo quiere ver otra vez. Sí, en el Drive, pero en el Drive No, dura poco en tiempo. YouTube. Queda subido en la página, en el canal de los encuentros, en el canal de YouTube de los encuentros de la universidad. Nada, profe, ese canal, yo no confío en ese canal porque no, o sea, faltan encuentros. O sea, suben uno de hace No, 20 días. ahí están Ven, todos. Ahí están todos. ¿Seguro? Busque bien y verá que ahí están todos. profe, qué pena interrumpirlo. Dígame. ¿Te acuerdas el día que yo le escribí que porfa necesitaba una clase? Es que yo lo busqué en ese canal de YouTube que envió a la universidad un link, pero no aparecen todos los encuentros. En el que su merced me envió sí aparece. Entonces, porfa, si no lo puede compartir a todo el grupo. Ah, bueno, profe, sí, compártenos el link, Porque porque es que yo a mí, o el sea, que envió a la en el que yo, universidad aparecen poquitos. Aparecen como nomás 7 encuentros grabados. Ahí están todos los encuentros. O sea, están todos los encuentros de esta fase, ¿no? De la fase virtual. Obviamente los encuentros presenciales que hicimos antes, pues, no fueron grabados. ¿Cuáles presenciales de la universidad? ¿O Sí, pues, cuáles? esos no los pueden escribir porque como si no están grabados. No, 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 obvio que no, yo entiendo que no. Yo me refiero a todos los que estamos acá, o sea, yo no veo únicamente física, yo veo más materias y ahí no están las demás, ni tampoco Ah, bueno, estaban las suyas. yo hablo Cuando de las de usted me, física. Las de física están todas. cuando usted me envió un link, en ese link que yo ingresé, sí estaban todas las clases y encontré también las suyas, ¿y cuál por fue el No, link fecha que y te todo. envió? no, el link es el del canal de la universidad. Ya en el canal ustedes tienen que buscar. Y la universidad hace rato les envió el link. Ustedes pueden Bueno, buscar en el correo y ahí está. bueno, gracias. Pues si quieren Yo, les envío el link en el chat. Pero pues, bueno, eso es un trabajo que deberían hacer sí, ustedes. Pero bueno, lo voy a hacer yo. Sí, Caterine, uy, qué vergüenza. no, no, pero si es que en eso no aparece. Que, me voy a cerrar el micrófono.
Mejor, mejor. Ya les coloco el link ¿de qué? Del canal de YouTube. Es que el profe va a mandar es el mismo, el que ya conocemos, va a ver. Sí, pero es que ahí ustedes buscan ahí y ahí están todos los encuentros. Sí, profe, pero yo las busqué, por eso le escribí, porque no las encontré ni en el Drive ni en YouTube, entonces por eso le escribí. La última fue escribirle. Cuando su merced me envió ese link, ahí sí aparecen todas, las clases grabadas, todas. Pero entonces yo sí lo encontré y usted no lo encontró, entonces, pues usted está buscando mal. Puede ser. Estoy mirando en este momento YouTube para mirar las clases a ver qué. Voy a abrirlo y voy a mirar de una vez. Listo, ahí les envié el canal de la universidad. Ahí están todas las clases. Obviamente se demora un tiempo en subir las clases. Un tiempo es 2 o 3 días o una semana por mucho. Mientras suban las clases, esas clases están en el Drive. Pero cuando las suben al canal de YouTube, ya se borran del Drive. Entonces, si no las encuentran en el Drive, las encuentran en el canal de YouTube. Ah, profe, incluso yo ya revisé y me suscribí al canal y en sus clases como tal, en las otras clases aparecen visitas, en las clases de física no aparecían visitas. O sea, nadie había visto las clases grabadas. Pienso yo, no sé. Pues bueno, es mejor que entren a estudiar, ¿no? Si no entran, pues ya es responsabilidad de ustedes, pero es bueno que le den una revisada a esas clases. Ya que están grabadas ahí, pues es bueno que le den una revisada a esas clases. Yo supongo que para el parcial sí van a entrar. Que claro, profe, obvio. Exacto. Entonces, ¿hay preguntas sobre el problema o sobre este tema de la primera ley de Newton? No, profe, no. Toca hacer como más ejercicios, pero no. Sí, sí. Bueno, entonces para el próximo encuentro vamos a empezar a hacer aplicaciones. Tal vez hagamos una final de primera ley de Newton, empezamos con la segunda ley, aplicaciones como tal. Ah, bueno, y antes de irnos hay que hablar un poco de las fechas, ¿no? Del próximo parcial. Ustedes Sí. saben que el segundo parcial es en la semana 10, o sea, el parcial no es la próxima semana, sino la otra semana. Sí. Entonces ustedes me dicen si lo hacemos el martes o el viernes. El viernes, profe. Y tengo una pregunta. ¿Qué entra en el Ok. parcial? ¿Lo de vectores y las leyes de Newton? Sí, Y el básicamente eso. movimiento parabólico. Ujú, sí. Entonces recuerden, el parcial no es la próxima semana, hoy ya estamos al final de esta semana, la otra semana hacemos encuentros para finalizar este tema de leyes de Newton, lo cerramos y hacemos el parcial. Y la siguiente clase después del parcial es la clase donde ustedes me entregan el segundo avance del proyecto. ¿Ok? Profe, ¿para cuándo? Profe, una preguntita, ¿y para cuándo va a dejar el segundo avance del proyecto? Para Acabo después de la semana de parcial. para la clase después del parcial, ustedes me tienen que entregar el proyecto. Es que se escucha entrecortado. Para la clase después del parcial, ¿sí me está escuchando, John? Sí, ahorita sí, profe. Ahora sí. Se escucha acá todo entrecortado. Para la clase después del parcial, me deben entregar el proyecto, el segundo avance del proyecto. ¿Y el Profe. parcial lo va a hacer el viernes o el...? Profesor, o sea que me dice que Profe, el parcial lo va a hacer el viernes. El no viernes, se sí. deja hablar. Ah, ok. O sea, el parcial es el 24 de abril, que sería perdón, el 1 de mayo, pero Ah, sí, sería sería, feriado. sí, sería de hoy en 15, pero Es feriado. es festivo, sí. Entonces toca hacerlo el Entonces, martes. ¿quedaría para el 8? No, para el 28. Para el 8. El parcial O es el sea día que 28. No se hace el parcial. Dejémoslo para el 8, profe. No, es que no puedo. Pero el No profe puedo. se como tardito.
Yo quisiera, pero no puedo porque tengo que entregar notas esta semana. Entonces, O sea, Ya de profe, hoy. que entonces No, ya- y también nos tocaría exponer el proyecto también una semana antes, si el parcial va a ser después, entonces a ninguno nos conviene que sea después. profe, ok. o sea que el parcial quedaría Claro. para el 29 de abril, que sería ese el miércoles. Sí, tienes razón, para el 29. Ay, ay. Entonces, Igual. 29 el parcial y el proyecto, el segundo proyecto sería para cuándo? Mayo. Para el siguiente encuentro, como el 1 de mayo no podemos hacer encuentro, entonces para el 5 de abril, para el 5 de mayo. Ah, ok. Pero, profe, igual, o sea, la segunda parte del proyecto no es exponerte todavía. No, pues es una exposición sencilla. Nos vemos en el encuentro, hablamos un rato del proyecto y ya. Yo miro cómo van avanzando y les hago sugerencias y ya. Y les Sería entrego para ok. el miércoles 6 de mayo. Sí. Ok. Listo, entonces terminamos el encuentro por aquí. Nos vemos la próxima clase, que es, ¿cuándo? El miércoles, el siguiente miércoles. Profe, porfa, ¿me puedes colaborar con algo? ¿Sí? Es que no le escuché bien. ¿Qué tema va a incluir en el parcial? Qué pena, es que no escuché, se escuchaba todo entrecortado. Lo que hemos visto en este segundo corte, movimiento parabólico, vectores y leyes de Newton. Profe, ¿y vas a Vale, dejar, gracias, vas a profe. dejar taller? Sí, un taller preparcial. Ujú. Eso, sí, bien. Listo. Entonces, buenas noches y que estén bien. Nos vemos el próximo encuentro. Vale, profe, gracias. Ya. Ok, profe, buenas noches. Gracias, profe. Chao a todos, que estén bien.